Hola, mi nombre es Manuel Iglesias, arquitecto superior e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a la organización del Tercer Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad, Proyecto Logos, por permitir mi participación con la ponencia titulada Madame Vestris y Elsie de Wolf, Teatro y Espacio, la disrupción femenina. Durante los siglos XIX y XX, en lo relativo a las artes escénicas, se vivieron diferentes etapas de cambio de gran calado respecto a los paradigmas tradicionales de siglos anteriores. Las revoluciones artísticas, sin embargo, ya habían comenzado varios siglos antes, cuando se produjo la división de varias artes globales, disgregándose en entidades y disciplinas propias. Entre ellas, por ejemplo, la escenografía o el diseño de espacios interiores se independizaron como metodologías y ciencias autónomas de la arquitectura y tuvieron sus diferentes procesos evolutivos algo dispares en el tiempo. En este proceso de desarrollo de sus respectivas disciplinas, escenografía y diseño interior convergen a medio camino entre el siglo XIX y el siglo XX. Fue este periodo entre siglos en el que la revolución tanto técnica como social fue extrema. En el ámbito escénico, durante los siglos XIX y XX, se tendió en general hacia la modernidad. Socialmente se produjo la democratización del ocio y de los espectáculos en general, como el teatro. Este aspecto provocó una búsqueda cada vez mayor por parte de los productores en captar la atención social para intentar aumentar sus ventas. En el sentido técnico, se produce la aparición, por ejemplo, de la luz de gas en los teatros, que permitía cambiar la intensidad de la iluminación según la escena propuesta, y también poder apagar sala y escenario de forma independiente. En la disciplina del diseño interior se produjo un camino similar. Desde el punto de vista social, los interiores provenían de una tendencia de los gustos de los neoestilos, que creaban espacios oscuros y bastante recargados. Será a partir de comienzos del siglo XX cuando aparecerá la tendencia modernista y conllevará hacia la aparición del estilo minimalista. Asimismo, la conciencia de género provocaba entender la preocupación interior como un aspecto eminentemente femenino. Incluso dentro de la propia vivienda se vestían las estancias según si su uso era prácticamente masculino o femenino. Y la revolución también llegará desde la propia organización de las viviendas, acompañada de los cambios sociales en los que la funcionalidad comenzaba a primar sobre los usos. En el aspecto técnico también se produce un gran avance en la mejora de las características de los materiales y en un mayor desarrollo vinculado a la seguridad y a la salubridad de las estancias. Y fueron estas disrupciones mecánicas y humanas, producidas además de forma global, las que derivaron en grandes figuras profesionales a las que la crítica considera como pioneras en sus respectivas profesiones. En este contexto, y dentro de un sector eminentemente masculino, fueron dos mujeres las que, con sus innovaciones y sus cambios de estilos, produjeron la revolución en su momento, tanto en el teatro como en el interiorismo. En primer lugar, a principios del siglo XIX, nos encontramos con la actividad teatral de la británica Lucía Elizabeth Vestris, y en una generación posterior, ya con actividad profesional dentro del siglo XX, destaca Elsie de Wolf en el mundo del diseño interior. En esta comunicación proponemos una comparativa de sus principales logros destacados por sus respectivas críticas. De este modo se podrán aplicar comparaciones y paralelismos que prefijen sus revoluciones en cada sector. Comencemos con Elizabeth Vestris, conocida como Madame Vestris, que fue una reconocida actriz, cantante y también desde la perspectiva de género, es necesario destacar que fue la primera mujer regente de teatros en Londres. Fueron efectivamente teatros menores, como el Teatro Olympic o el Teatro Covent Garden, pero se trató de un gran avance en un mundo eminentemente masculino. Es reconocida por la crítica teatral como un personaje clave en la escena inglesa, no solo por sus obras o por sus interpretaciones,
sino por la revolución espacial llevada a la escena. La crítica teatral confirma que Vestris ha sido responsable del uso y del desarrollo en el escenario del medio cajón o del box set. Esta técnica escénica consiste simplemente en cambiar de posición los bastidores laterales de la escena. En vez de situar estos bastidores de forma paralela a la visión del público, Vestris los posicionó de forma perpendicular. Esto generaba dos paramentos laterales continuos que con el telón de fondo y el suelo y el techo del escenario creaban en él la visión de una cámara privada o habitación. Así, el espectador pasaba a percibir el espacio teatral como un lugar real, y esta es la verdadera revolución en la escena. El espectador ya no percibía el teatro, lo que se hacía en el escenario como teatro, sino que ahora lo veía y pasaba a percibirlo como una habitación privada, como si estuviese ejerciendo de mirón en la vida de otras personas. Esto derivará en dos consecuencias. En primer lugar, en una decoración realista. Es decir, si el público percibe la escena como un lugar real, debe estar decorado con elementos reales y no pintados. Y en segundo lugar, esta técnica abrirá camino a lo que Antoine posteriormente postulará en su conocida cuarta pared. Por otro lado, la norteamericana Elsie de Wolfe es la primera mujer de la historia a la que se le puede denominar como diseñadora de interiores, tal y como se conoce la profesión de forma contemporánea. Actriz también en sus comienzos, cambió la percepción de los espacios interiores desde su personal punto de vista. Su idea conceptual de los espacios conllevó a la discrepancia de sus propuestas con los espacios realizados en su época. Propuso limpieza, que no minimalismo, frente a masividad. Propuso color frente a tonos apagados, luz frente a juegos de sombras. Y asimismo, consciente de que era un cambio tan radical y que no sería aceptado por una sociedad patriarcal, De Wolfe los introdujo de manera gradual en sus propuestas. Un cambio progresivo así sería más fácil de asimilar por la sociedad. Espacios propuestos con simpleza, funcionalidad y con proporción. Del mismo modo, el cambio que propuso en la estética de los interiores los introdujo también en las organizaciones de las viviendas. Se pasaron, por ejemplo, de salones puramente masculinos o puramente femeninos en cuanto a usos y decoraciones, a diluir sus fronteras en ambos aspectos. Además, convirtió una tarea socialmente considerada como una obligación propia de las mujeres en una profesión remunerada que la situó económicamente independiente y como una profesional reconocida. Los resultados obtenidos a través de esta investigación por ambas biografías evidencian varias cuestiones relevantes a la referencia a las situaciones sociales y laborales en sus respectivas profesiones. En primer lugar, ambas mujeres, a pesar de pertenecer a diferentes generaciones, son similares desde el punto de vista de la disrupción social y técnica. Ambas renuevan o innovan en las metodologías de sus disciplinas. Desde el punto de vista técnico, aprovechan las novedades que la ciencia y los nuevos conocimientos les proporcionan para generar puntos de vista diferentes. Así, ambas generan innovación en la perspectiva de sus profesiones, un cambio de perspectiva en la escena por parte del espectador y un cambio de perspectiva en el diseño de los espacios en los usuarios. Desde el punto de vista de la sociedad, ambas se adaptan a los nuevos paradigmas sociales, realizando una perfecta lectura de sus implicaciones. Vestris, desde sus propuestas más arriesgadas, que consiguen captar las nuevas inquietudes del público teatral, y De Wolfe desde los espacios alejados del oscurantismo y del neoclasicismo, que avanzan hacia la aparición de un minimalismo moderno. Además, por su condición de mujer, su relevancia es aún más destacada. Vestris, sobre todo desde la gerencia teatral, llega incluso a escandalizar a ciertas clases sociales a través de lo que éstas denominaban estridencias,
que no eran otra cosa que dirigir un teatro sin supervisión masculina. Y de Woolf, desde su posición de género, provocó que una labor considerada puramente femenina se abriese camino en el ámbito laboral. Convertir una mal considerada obligación en una profesión remunerada se ha convertido en un auténtico cambio de perspectiva. En conclusión, tras las investigaciones de revisión sistemática de la bibliografía recabada, se puede señalar que tanto Madame Bestridge como Elsie de Wolf generaron en sus diferentes disciplinas un cambio de paradigma y, por tanto, deben ser consideradas como figuras de referencia. Protagonizaron respectivamente los cambios más relevantes llevados a cabo durante el siglo XIX y XX, tanto desde el punto de vista técnico como social, así como también desde la perspectiva de género en unas circunstancias eminentemente patriarcales. Del mismo modo, se puede afirmar que sus conceptos estéticos y artísticos son equivalentes tanto en el drama como en la arquitectura interior, siempre acompañando a los requerimientos de cada momento. Así, en conclusión, los procesos que ambas generaron en sus disciplinas artísticas son similares, paralelos y confluyen en la búsqueda de sus objetivos, es decir, proponer una visión artística para una nueva sociedad. Y para finalizar, simplemente agradecerles la atención prestada estos minutos y agradecer de nuevo a la organización del Congreso por permitir mi participación.